Estimadas senadoras, estimados senadores, siendo las 12:38, estamos levantando el cuarto intermedio. Les voy a pedir, por favor, es una sesión especial, por sus características, el mayor de los silencios a efectos de poder trabajar como corresponde el cuerpo de taquígrafos. Senadora Bianchi, por una cuestión de orden. Gracias, señora Presidente. En nombre de los coordinadores de todos los partidos políticos, que realizamos una reunión con un objetivo, con un objeto que es, y de común acuerdo, proponer la aplicación del artículo 115 de la Constitución de la República, que lo llevamos a sus máximos extremos, que es la remoción del hasta hoy senador suspendido Gustavo Penades. Gracias, señora Presidenta. Gracias, senadora. Vamos a proceder primero a votar la cuestión de orden, que, como dijo la senadora, estando presente, es una solicitud hecha por todos los partidos políticos con representación en el Senado. Por la afirmativa pasamos a votar la cuestión de orden. 29 en 29 afirmativos. Si les parece, vamos a proceder a la lectura del artículo 115 para que quede constancia en actas qué es lo que estamos votando. ¿Tengo? Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por 2/3 de votos del total de sus componentes. Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente o a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo después de su proclamación. Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias. Bien, vamos a proceder entonces a votar lo establecido en el artículo 115, tal cual ha sido leída. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 29 en 29. 29 en 29, afirmativo. Queda aprobado entonces, tal cual lo hemos leído, la destitución del ex senador Gustavo Penades. Para fundamentar el voto, como ustedes saben, tiene 3 minutos quien quiera hacerlo. Senador Rubia. Gracias, Presidenta. Este es un asunto grave y triste. La sociedad uruguaya ha sido conmocionada y el sistema político como parte de ella por estos hechos de pública notoriedad, en las cuales un senador de la República ha tenido en el día de ayer 22 imputaciones y ha sido acusado de organizar una trama en la cual habrían participado importantes jerarquías del Ministerio del Interior y de otros organismos. Este es un asunto doloroso en el cual el sistema político debe dar una respuesta inmediata y contundente. Nosotros en la mañana de hoy en nuestra bancada habíamos llegado a la conclusión, y así lo hicimos saber en una moción que entregamos a la mesa, de que era un asunto de tal envergadura, y yo diría que sin precedentes en estas características, en las cuales por conducta indigna se le aplica a quien fuera el senador Penades hasta este momento el artículo 115 que sabiamente nuestros constitucionalistas incorporaron y la sociedad incorporó. Hicimos llegar una moción, esto coincidió con las decisiones del resto de los partidos, y así que en estas circunstancias estamos
adoptando la decisión que corresponde. Y la decisión que corresponde es de la máxima dureza para mostrar de que acá, en esta sociedad, somos todos iguales ante la ley y no hay el menor derecho a actos indignos que hieren la sensibilidad y fundamentalmente con menores, como es el caso en delitos aberrantes de estas características. Por lo tanto, hemos votado con plena conformidad la moción que se está considerando. Muchas gracias. Senador Andrade. Se acaba de confirmar, hay 11 delitos de retribución, abuso, 4 delitos de abuso sexual, 3 delitos de abuso sexual agravado, 1 de violación, presidenta, de violación, desacato y también corrupción de menores. Es, en primer lugar, obligatorio pararse hoy en el lugar de las víctimas. En general, niños pobres, abusados, característica que tuvimos en cuenta al momento de votar el desafuero, que tiene que ver con un criminal, con un delincuente, y además de relación con un criminal y con un delincuente, la punta de una madeja que nos deja una enorme responsabilidad política de enfrentarla con todas las fuerzas, de los intentos para que la investigación fracasara. Las dos cosas pasan hoy, y son las dos graves. El sistema político tiene que reaccionar con la expulsión del senador Gustavo Penades y tiene que reaccionar con la misma fuerza con la utilización del aparato del Estado para que la investigación fracasara, con la utilización de la policía, de parte, con la utilización de funcionarios de la Corte Electoral, de parte, para conseguir información para que la investigación fracasara. Y dentro de las cosas que pasaron para que la investigación fracasara, expediente que todos tuvimos arriba de la mesa, son declaraciones de representantes que tenían como responsabilidad llevar adelante la investigación, que salieron en apoyo al en ese entonces acusado de estos aberrantes crímenes. Esta discusión es toda junta, pero levantamos la mano con enorme convicción para aplicar este artículo de la Constitución que plantea en la moción presentada el único camino posible ante esta situación tan dolorosa y aberrante que es la expulsión del Senado de la República. Gracias. Senador Maía. Hoy estamos viviendo uno de los días más duros y tristes del Senado en su historia. Lo que acabamos de votar, que es remover por actos de conducta indigna de su cargo a un senador que tuvo un protagonismo importante durante todo este tiempo y con trayectoria, muestra la gravedad del caso, de las imputaciones, de los delitos cometidos y nos lleva a la reflexión de cómo desde el poder se tiene este tipo de conductas, como desde posiciones de una investidura como la del Senado, se llega a este tipo de acciones que son aberrantes, deleznables y que cuestionan como cuerpo el tener este tipo de legisladores.
Acá hubo abuso de menores, violación y toda una serie de delitos gravísimos, como no tiene precedentes el Senado de la República. Tenemos que también tomar la oportunidad de reflexionar sobre lo importante de un sistema republicano, de la separación de los poderes, de que no se utilicen poderes del Estado para defender a nadie y mucho menos a personas que cometieron este tipo de actos. Defender el sistema de justicia, defender la independencia técnica y la ética de la Fiscalía se impone hasta ahora, porque en esto el mensaje fundamental que tenemos que dar a la ciudadanía es que no hay privilegio alguno que pueda tapar actos como los que se han cometido. Por eso es buena cosa tener claro que no se debe presionar de ninguna manera a ningún poder del Estado y que el sistema de justicia actuó aplicando a rigor el derecho y las garantías de todas las partes. Gracias, Presidenta. Senadora Bianchi. Gracias, señora Presidenta. Yo cuando acuerdo algo lo cumplo y estamos tratando coincido con el senador Maía, es que es una situación que nos impacta a todos, por hechos deleznables, execrables y que es cierto no tienen precedentes ni en el Parlamento ni en la historia del país. Segundo, es cierto que el ex senador Gustavo Penades tiene todavía la presunción de inocencia que lo va a acompañar hasta que la condena esté firme. Pero el Senado de la República tiene, cuando se trata de la conducta de sus pares, y hemos defendido esta posición en otros casos, inspirados en Jiménez de Arechaga, en los 3 Jiménez de Arechaga, tiene una potestad similar, no la misma, similar, pero a la de los jueces, o sea, jurisdiccional, sobre la conducta de los pares. Nosotros no necesitamos en este momento esperar la resolución del Poder Judicial, porque tenemos, de acuerdo a lo que ha trascendido, la convicción suficiente como senadores de que se han cometido actos absolutamente rechazables. En consecuencia, no estamos vulnerando ningún principio fundamental, al contrario. Y podríamos repetir, porque quien habla ahora estoy hablando en mi nombre, una comunicación por tuit que yo hice el 7 de junio no estando en el país. Tengo en esta fiscal, el 7 de junio, lo decía, una enorme confianza. En el Poder Judicial lo tengo siempre. Se fueron cumpliendo los pasos y terminé en esa comunicación fuera del país, de esa fecha a la que hice referencia, diciendo una cosa que la voy a repetir porque esto más que nada es un tema humano más que político. Parece que nunca se termina de conocer a las personas. Gracias, señora Presidenta. A usted, senadora. Senador Núñez. Gracias, Presidenta. Quiero en estos 3 minutos, en primer término, expresar mi solidaridad y reconocimiento a las víctimas de los delitos cometidos por haber tomado la difícil decisión de realizar la denuncia y sostenerla a lo largo de este proceso que sin duda tiene que haber sido muy duro para ellas y ellos. En segundo lugar,
quiero expresar, saludar al sistema judicial, muy especialmente a la Fiscalía, que pese a las presiones, pese a las múltiples declaraciones de altas autoridades de respaldo al acusado, siguió adelante con la investigación, bueno, culminó en este proceso y deseamos que siga adelante con la investigación para desentrañar toda la trama que pueda haber existido, según los indicios, para tratar de amparar conductas absolutamente inaceptables e inadmisibles, particularmente en un senador, pero en general en cualquier persona en nuestro país y en general. En tercer lugar, quiero manifestar o realizar un llamado de atención, si se quiere, también con un componente autocrítico, por la incredulidad inicial, quizá generalizada, ante las denuncias presentadas y la devaluación inicial de las mismas, pero que finalmente culminó en lo que culminó una vez que se le dio, por el compromiso de la Fiscalía, la debida atención y que concluyó en este resultado no lamentable los hechos que se desentrañaron. Y quiero decir que eso tiene que llamarnos la atención a todos. Los denuncias de abuso sexual, de abuso de poder, están mucho más presentes de lo que muchas veces nosotros pensamos. Termino congratulándome de que la Cámara, por unanimidad, esté adoptando esta decisión y expresando mi deseo de que tengamos la misma severidad para todos los casos de este tipo y para todos los casos que estén involucrados también en esta situación desde diversos ámbitos. Muchas gracias. Senador Botana. Señora Presidente, con la presentación conjunta de la moción para aplicar, en este caso, el artículo 115 de la Constitución, y con la votación unánime que hemos tenido, creo que el Senado de la República está dando un mensaje de responsabilidad. Es un mensaje desde el sistema político al país y es un mensaje de respeto a la institucionalidad del Uruguay. Es decir, claramente que hay cosas que no se admiten, que ninguno admite, que nadie admite, ni tolera, que estamos aquí para hacer lo que hay que hacer. Además, señora Presidente, decir de nuestra convicción de que la fiscal y la justicia han actuado con apego a la ley, con apego a los procedimientos, por lo cual la institucionalidad del Uruguay está salvada en su buen funcionamiento y hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Senador Gandini. Gracias, señora presidenta. El cuerpo acaba de resolver por unanimidad remover, expulsar, para decirlo claro, del mismo a uno de sus integrantes. No pasa esto muy seguido, la verdad, por suerte. Y lo ha hecho por unanimidad en cumplimiento de lo que establece el artículo 115 de la Constitución, que para resumirlo dice, podrá removerlo por actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo después de su proclamación. El senador Penades fue electo diputado titular y ocupaba una banca permanente en calidad de suplente. Tiene una larguísima trayectoria que lo hizo ser referente en mi partido y en el Parlamento, y tuvo una gestión en el Senado
en la que se le confiaron importantes responsabilidades que cumplió acorde a lo que de él se esperaba. Fue presidente de la Comisión de Presupuesto, presidió la Comisión Especial por la LUC, la presidió también la de la Reforma de la Seguridad Social, fue presidente de nuestra agrupación parlamentaria, de todo el Partido Nacional. Esa misma persona hoy es removida de su cargo por actos de inconducta. Y quiero remarcarlo, no es este el proceso final en el que el Parlamento, por el artículo 114, culmina el proceso de desafuero, que otorgó también por unanimidad para que la justicia actuara, y no es el resultado de la conclusión de la justicia en su calidad de culpable, sancionado y penado. No es eso. Ni siquiera tenemos la comunicación oficial del otro poder del Estado de cuál ha sido la consecuencia. Esta es una decisión política en la que el cuerpo actúa por convicción. Convicción de que si se ha llegado al punto en que la Fiscalía, luego de varios meses investigando la conducta del senador Penades, la expuso ante la jueza representante, esta sí del Poder Judicial, y esta hizo lugar e imputó, formalizó al señor Gustavo Penades por esta serie de delitos graves y gravísimos que, sumados y además en reiteración real, pueden tener penas de más de una década. Ese solo hecho hace que este cuerpo deba actuar por convicción y remover al senador Penades como una señal al pueblo uruguayo, conmovido igual que nosotros por estos hechos de los que tuvimos noticia hace apenas 12 horas. Y en 12 horas el Parlamento reacciona y toma esta decisión que debe ser fuerte y tomada en cuenta. Para terminar, Presidenta, también quiero manifestar mi solidaridad con las víctimas de estos delitos por los cuales se ha procesado, se ha formalizado al señor Penades. Senador Da Silva. Presidenta, no voy a hablar como senador, voy a hablar como padre, voy a hablar como hijo, como hermano, como tío, como sobrino. Es hora de pedirle perdón a cada una de las víctimas de este espantoso episodio, a las víctimas y a su familia. Perdón en nombre de los que, estando al lado, no nos dimos cuenta que estábamos al lado de un monstruo, señora Presidenta. Yo también tengo culpa de no haberme percatado de lo que estaba pasando. No puedo evitar mi propia culpa, pese a que nunca le creí. Nosotros, en el Senado, hablamos loas de alguien que, como bien dice la Fiscalía, cometió cualquier tipo de atropello. Y no hay otra palabra que cabe acá que es pedir perdón. Perdón por no habernos dado cuenta antes. Como Blanco, señora Presidenta, perdón no es el partido de la dignidad arriba y el regocijo abajo. Perdón, he fallado como Blanco en no haberme dado cuenta de estas cosas. Y por la misma rebeldía zaravista, señora Presidenta, por la misma rebeldía zaravista que hizo que desde los 16 años yo abrazara las banderas del Partido Nacional, es que no voy a descansar un solo segundo hasta transformar este partido en el orgullo que tiene que ser. Muchas gracias. Senador Casciani. Gracias, Presidenta. Hemos votado unánimemente una moción que solicitó, entre otros, la bancada del Partido del Frente Amplio para aplicar el artículo 115 del reglamento de la Constitución para expulsar de esta Cámara al senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, un senador que no era un senador más, que era uno de los senadores del gobierno, que, como bien decía los senadores preopinantes, fue presidente de las comisiones más importantes, que además hace 6 meses atrás votamos su
suspensión en la calidad de sus fueros, para que la justicia, en este caso la Fiscalía, pudiera investigar. Y en el día de ayer, la jueza recibió la imputación de la fiscal, donde se le solicita a la justicia la prisión preventiva del senador por los delitos, por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravados, 3 delitos de abuso sexual agravados, además otro delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor. Yo creo que no hay en la historia de este país una solicitud de desafuero con esta imputación, y creo que hoy es un día muy triste para la Cámara y para todos los partidos políticos. No alcanza con pedir perdón para que las víctimas puedan reconstruir su vida, porque incluso se están hablando que son delitos que se cometieron hace mucho tiempo. Pero creo que, y en aras del acuerdo político que también existió aquí, es muy importante que demos una señal contundente de que este tipo de actos no son admitidos por parte de este Senado de la República, que actuamos tarde, pero por lo menos estamos actuando. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Qué tengo después? ¿Qué senador tenés vos? Senadora Barrera. Muchas gracias, señora presidenta. Como dijo el senador Maía hoy, es un día muy duro para este Senado. Quiero dejar constancia mi total apoyo a las víctimas, a las que deberíamos preservar, que tengan una justicia reparatoria, porque las víctimas fueron revictimizadas varias veces, y con el apoyo del consultorio jurídico de Uddelar tuvieron el valor de denunciar cuando muchas veces fueron difamadas. La enorme falta de ética del ex senador por querer entorpecer la investigación nos ha hecho ruido adentro. Pero tenemos la tranquilidad por el trabajo puntilloso de la Fiscalía, que no es nuevo para mí, que yo ya lo sé. De la misma forma, el papel que jugó el Poder Judicial. Yo voy a ser muy cortita porque creo que el dolor de cada uno de nosotros está dentro y me parece que es inadmisible desde todo punto de vista, que este senador levantara la mano cuando estaba teniendo hechos aberrantes con menores totalmente vulnerados. Creo que el dolor que presentamos todos los de esta casa tiene que llevarles un poquito de esa mano tendida a las víctimas para que puedan seguir su vida. Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Vergara. Señora presidenta, hemos votado con convicción la expulsión de un miembro indigno del Parlamento del Uruguay por su conducta deleznable, cometiendo un delito más aberrante que el otro. Y lo votamos con convicción porque lo sentimos, además de como una necesidad moral, como una necesidad institucional. La institucionalidad del Uruguay reclamaba esta reacción que estamos teniendo unánimemente en el día de hoy. Me sumo, por supuesto, a la solidaridad con las víctimas, con las que se atrevieron a denunciar y con las que no, con sus familias. Y esa situación ha despertado una sensibilidad en toda la sociedad, que quizás también nos interpela a cada uruguayo
a cada uruguaya, de entender que este tipo de hechos de abuso de menores, de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, es asunto de todos. Y que la cultura de que lo que pasa en la casa del vecino queda en la casa del vecino, la tenemos que erradicar todos los uruguayos. Quiero reivindicar también el accionar del sistema judicial, de la Fiscalía, sin dudas, que trabajó a pesar del enrarecimiento que en muchas ocasiones tuvo su investigación. En el día de ayer tuvimos 2 hechos en donde la Fiscalía actuó a pesar de ese enrarecimiento. El caso del espionaje a senadores, el caso del que estamos hablando hoy. Y yo quiero ser claro en una cosa: todos tenemos que contribuir a la restauración institucional. Y así como la fiscal, al momento de solicitar aquí el desafuero del ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, explícitamente, negro sobre blanco, planteó que las declaraciones de jerarcas de gobierno habían obstaculizado la investigación y las denuncias, creo que bien se haría que haya, ahora sí, confirmados los hechos, que no hay humo en el espionaje, que están comprobados todos estos delitos, que las máximas jerarquías de gobierno también emitan un inequívoco mensaje en esta dirección. Creo que contribuiría y mucho al fortalecimiento institucional que todos merecemos. Muchas gracias. Senadora Nane. Gracias, Presidenta. Creo que, en primer lugar, tenemos que poder internalizar de verdad y para siempre que a las víctimas se les cree. Una vez más, estamos confirmando que el abuso sexual infantil es un flagelo que está presente en toda la sociedad y que no distingue ni clase social ni profesión. Los hechos denunciados y por lo que estamos hoy expulsando del Senado de la República al individuo Gustavo Penades son muy graves. Son 22 delitos relacionados al abuso y a la explotación sexual de menores. Este tema hay que tomarlo con muchísima seriedad, pero sobre todo para proteger a las víctimas, que en este caso siempre son las más damnificadas en toda esta situación lamentable. Es importante señalar que a las víctimas hay que protegerlas y que sabemos que se necesitan políticas públicas para detectar estas situaciones y además después para reparar. Sabemos que necesitamos un sistema de justicia fuerte y que necesitan recursos para actuar rápidamente una vez que los hechos se conocen. Y creo que es bueno destacar en toda esta situación a la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, y creo que también es bueno destacar que cuando hablamos de institucionalidad estatal, hablamos de eso en forma integral. Así que quiero recordarles que todavía hay tiempo en la Cámara de Diputados para votar los recursos que pidió la Unidad de Víctimas y Testigos y que no fueron votados en el Senado de la República. Quiero reiterar también la frase del informe de la relatora de Naciones Unidas que hizo en junio y que decía: es necesario cambiar la cultura que normaliza la explotación sexual y el abuso infantil en Uruguay. Y recordemos también que a la relatora, el presidente de INAU la mandó callar, diciendo que lo que estaba diciendo no tenía ningún asidero con la realidad. Bueno sería escuchar, además de esta expulsión que hoy está haciendo el Senado de la República, a todos aquellos que, apoyando al amigo, hoy tienen que admitir ante la ciudadanía la responsabilidad institucional que les cabe, no solamente pedir disculpas acá en este ámbito cerrado. Todo el manejo de la situación que se dio en este caso, señora Presidenta, fue penoso. Declaraciones de altos jerarcas del gobierno, conferencias de prensa en el Parlamento, apoyos de altos jerarcas de primera línea del gobierno de la coalición, senadores de la coalición, y todavía el delito no se ha aprobado, pero hay mucha complicidad del aparato del Estado metido en esto, y eso también tiene que demandar situaciones posteriores y acciones posteriores de esta Cámara. Hoy, y quiero alertar sobre esto, las víctimas están identificadas y localizadas, por lo cual esto aún es para muchas personas, sobre todo para las víctimas, un problema potencial de que está en riesgo su vida. Así que esto no se termina acá. Todavía tenemos mucho por hacer. Gracias.
Sí, por una moción de orden. Que se prorrogue la hora de terminación de la sesión. Gracias. Procedemos a votar la prórroga de la hora. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 29 en 29, afirmativo. Senadora Lasso. Gracias, Presidenta. Hoy el sistema político en su conjunto, por unanimidad y ante hechos de alta gravedad, toma una determinación que es la aplicación del artículo 115 de nuestra Constitución, pero además entiendo que está respaldando el accionar de una línea de investigación llevada adelante por Fiscalía y un proceso que llevará adelante la justicia. La gravedad no logra superar la tristeza, el dolor que hoy sentimos, que se traduce en la empatía con víctimas. Hablamos de abuso, de explotación, porque esa es la traducción de conducta indigna a su cargo que implica la aplicación del artículo 115. La prisión preventiva es una medida gravosa, la más gravosa. Entre otras cosas, se intentó entorpecer la investigación, se intentó amedrentar a las víctimas, exponiéndolas a la revictimización. Y de hecho, una de las líneas de la investigación apunta a algo que también significa un hecho de alta gravedad, que es nada más ni nada menos la sospecha de la utilización del aparato estatal para la elaboración de un plan siniestro para encubrir hechos realmente deleznables. Al dolor de las víctimas, de los familiares, me sumo a lo que expresaba la senadora Nane, el dolor que significó en su momento también, como parte de esta casa, de la utilización de una sala de conferencias que pertenece a un ámbito parlamentario con la presencia de altos jerarcas, de alguna manera negando la posibilidad de que estos hechos se hayan consumado. Y para finalizar, yo quiero destacar y sentirme muy orgullosa de la sobriedad republicana que la fuerza política a la que pertenezco, el Frente Amplio, en sus legisladores, pero en cada uno de sus integrantes, trató durante el proceso que hoy culmina con esta formalización. Gracias, señora presidenta. Senador Blas. Gracias, señora presidenta. Creo que no hace falta explicar y poco importa la situación personal que uno pueda vivir al emitir este voto. Sí quiero dejar en claro de que el Parlamento por unanimidad está dando una señal clara, muy clara, de la gravedad de esta situación que la hora de hoy nos señala. Que sin duda han cambiado para mal las circunstancias y que no estamos prejuzgando. La situación de ayer cambia en bastante la carga de la prueba. Hay una actuación judicial que transforma en semiplena prueba técnicamente lo que está sucediendo. Y ante eso hay una respuesta jurisdiccional o del Parlamento en su función jurisdiccional sobre uno de sus miembros. Respuesta que quizás no se podía dar antes, pero que se puede dar hoy, en razón de nuestras facultades. Es para mí un voto duro, complicado, desde el punto de vista personal. Sin embargo, lo hago con la mayor de las convicciones, de estar recorriendo el camino que señala el pertenecer a esta institución y en favor y en defensa de esta institución. Es un voto no inhibido de dolor, de bronca, de impotencia y también de vergüenza. Propia, partidaria, sectorial y sobre todo personal. No podemos elegir las horas ni los momentos en que las cosas nos tocan.
Solo nos cabe hacernos responsables en la medida que nos comprende. Sí podemos y debemos pedir en el nombre de quien corresponda y en el mío propio las disculpas de si en el camino algún elemento afectivo, personal o partidario nos inhibió de ver las cosas con otra claridad. Hasta acá, Presidenta, lo que nos ha tocado hacer, quizás, y vuelvo a repetir, no importa, pero lo tengo que decir, una de las decisiones más duras que me ha tocado tomar en mi vida política. Sin embargo, quizás me tiemble el corazón, no me tiembla la mano. Senador Bayardi. Muchas gracias, señora presidenta. Dos o tres consideraciones en este fundamento de voto. En primer lugar, voy a hacer una reivindicación. Una reivindicación que no es la primera vez que la hago, que está en las actas de este Parlamento por anteriores responsabilidades asumidas, y que tiene que ver con la defensa de la institucionalidad de este país. ¿Bien? A la que a muchas veces, ahora que soy mayoritariamente un espectador externo a este cuerpo, veo cómo muchas veces se le hostiga a esa institucionalidad. Y he dicho muchas veces, y está en las actas, ¿está bien?, que la confianza en el Poder Judicial es sustantiva respecto al tema de la institucionalidad de una democracia que se precie de ser sana. Lo digo porque a veces en el fragor de las consideraciones nos llevamos puesto esta institucionalidad, y si la ponemos en cuestión desde acá, si la ponemos en cuestión desde el cuerpo, en realidad, imaginémonos cómo repercute esto en la opinión pública en términos generales. Así que mi primera reivindicación es esa, a la institucionalidad del Poder Judicial, independientemente de que cualquiera de nosotros puede tener cualquier crítica con respecto a eventuales fallos. No estoy hablando, en este caso, eventuales fallos, pero creo que hay que reivindicarlo. Punto primero. Punto segundo, me alegra que haya otros señores y señoras legisladoras que hayan fundamentado que hemos ido, en este caso particular, por el segundo inciso del artículo 115, en la medida en que los actos por los cuales se terminó formalizando a Gustavo Penades, yo creo que están en el top de la indignidad, de lo que hace indigno a un cargo. Alguien puede decir, bueno, puede haber otros, sí puede haber otros, pero en realidad los actos que terminaron formalizándose, que son 22 delitos de estas características, están en el top de la indignidad. En tercer lugar, la solidaridad con las víctimas, y dos cosas, la solidaridad con las víctimas y el tema de la valentía de las víctimas, que también a veces hay que reivindicar, y la necesidad de que el Estado proteja a esas víctimas en todas las instancias procesales que faltan. Así que, señora presidenta, creo que la Cámara, el cuerpo y todos los partidos políticos aquí representados hicimos hoy lo que correspondía hacer. Muchas gracias. Senadora Gloria Rodríguez. Señora presidenta, este es un momento muy difícil para esta casa. El Parlamento, por unanimidad, aplicando el artículo 115, al tener que expulsar a uno de sus más antiguos miembros. Y muy particularmente para mí, en lo personal, ante la difícil situación de separar lo personal de lo institucional. En lo personal, una gran desazón para con una persona que conozco desde hace muchísimos años, con la quien milité y trabajé en forma incansable y estableciendo lazos personales muy fuertes. Pero en lo institucional
no cabe en dos lecturas. La gravedad de las conductas de que se le imputan al ex senador Gustavo Penades, a pesar de que aún no se ha producido el juicio, merecen mi más fuerte repudio, particularmente porque estos hechos se han producido sobre personas vulnerables desde una posición de poder. Penades, un legislador respetado por propios y ajenos. Nos cuesta enormemente transitar estos momentos y debemos de interpelarnos como sistema político, como sociedad. Siempre dijimos que confiamos plenamente en la justicia y que lo que solicitamos en las veces que la prensa nos preguntó sobre nuestra posición, siempre manifestamos, queremos las garantías para ambas partes y el cuidado, la protección de las víctimas. Para quienes defendemos la causa de los derechos humanos en todas las dimensiones, estas conductas más allá del delito que lleva implícito es absolutamente descalificadora, es condenable. Y les puedo decir que me duele el alma, pero no la conciencia, porque acompañé, de acuerdo a mis convicciones, esta moción y de acuerdo a los principios de mi partido, del Partido Nacional. Muchísimas gracias, señora presidenta. Senador Pereira. Gracias, presidenta. Fundamentamos nuestro voto afirmativo con la moción de orden presentada por todas las bancadas representadas en el Senado y que va en la línea de la moción que en hora de la mañana nuestra bancada también había presentado. Después de la decisión que tomó el Poder Judicial en la tarde-noche de ayer, este Senado de la República no tenía ni tiene tema y decisión para adoptar que después de esa resolución adoptada. No lo tenía. Es esta la primera decisión de otras que entendemos que tiene que estar relacionadas con el compromiso institucional que tiene que abordar este Parlamento. Responsablemente asumir los compromisos. Como acá bien se dijo, esta fuerza política durante todo este proceso tuvo una conducta y una responsabilidad republicana en el sentido, haciendo hincapié básicamente en que la justicia tuviera todas las condiciones para tomar las decisiones que tenía que adoptar. Y así sucedió, a pesar de todos los pesares. Así sucedió. Por eso hoy el Senado no tiene tema más importante y decisión más importante que adoptar la que ya se votó por unanimidad y las otras que entendemos que hay que seguir tomando en este sentido. La solidaridad con las víctimas y sus familias, no solo desde lo discursivo, no solo de nuestro compromiso en nuestras palabras, sobre todo teniendo en cuenta en estos largos meses, casi un año, donde las víctimas y sus familias prácticamente en forma continua tenían que ver públicamente a través de los medios de comunicación, 2x3, formas directas e indirectas de apoyo o de tratar de quitarle peso a las denuncias que estaban siendo investigadas. Todo esto estaba interpelándonos. Por eso hoy el Senado no tiene
tema más importante que tratar que el que hoy está tratando. Gracias, señora presidenta. Senador Sabini. Presidenta, creo que hoy es un día trascendental para nuestro país, porque la explotación sexual a menores es un hecho gravísimo que ocurre todos los días, Presidenta. Y muchas veces las víctimas ni siquiera son conscientes del abuso que están sufriendo, o de la explotación sexual, en este caso, que sufrieron. Cuando esa explotación se da por una persona con tanto poder, es todavía mucho más difícil. Y sobre todo, Presidenta, porque lo personal es político, muy político. Y en todo este proceso el Frente Amplio ha sido muy cuidadoso. Lamentablemente, y creo que es el momento para decirlo, ese cuidado no lo tuvieron otras autoridades. Y nosotros creemos que más de una autoridad tiene que pedir disculpas. Porque es verdad que se tienen que dar las garantías a todos, pero en este caso, y llegados a este punto, creo que no pueden caber ninguna duda de que la justicia ha actuado con todos los elementos, pero que también, lamentablemente, se intentó entorpecer a la justicia. Y por eso nosotros ahora vamos a presentar un asunto político. Por eso entendemos que este paso que se da hoy era ineludible, pero también entendemos que las ramificaciones de este caso no terminan con esta expulsión. Gracias, Presidenta. Sarabia. Gracias, señora Presidenta. La verdad que en casi 2 décadas que llevo en esta casa, he votado unos cuantos desafueros, incluso renuncia de senadores, incluso hasta expulsiones. Pero la verdad que nunca creí que iba a tener que votar en estas circunstancias por hechos tan aberrantes la expulsión de un senador de la República aplicando el 115 de la Constitución. Lo hago con total convicción. Lo hago con total convicción por pertenecer a una divisa que derramó mucha sangre por los derechos civiles, políticos y por los derechos humanos. En el Partido Nacional yo creo que no debe de caber una persona que corresponda a estos hechos que hoy se lo está juzgando en la justicia. Yo me congratulo con las víctimas y a la vez, lo digo públicamente, tengo confianza en la justicia en el Uruguay y creo que ha actuado correctamente. Ayer la justicia tomó una decisión que es el comienzo de un proceso penal con la imputación y la prisión preventiva al ex senador Penades. Y el Senado de la República, como corresponde constitucionalmente y ante la jurisdicción que le corresponde por reglamento y por la Constitución de la República, toma la única decisión que debería de tomar. Me congratulo además que ha sido todos los partidos políticos que se han puesto de acuerdo y que ha votado por unanimidad. Por lo tanto, vaya para las víctimas nuestra solidaridad y toda la sociedad hoy tiene que, de este Senado recibe una señal fuerte, pero tenemos que seguir trabajando, porque esto es muy aberrante por una persona que realmente tenía un cargo importante en la nación y que lo ostentó durante muchos años, pero no hay que olvidarse
que víctimas hay todos los días de estos abusos y que tenemos que seguir trabajando fuertemente en la sociedad. Gracias, Presidenta. Le voy a pedir al senador Maía, amparada en el artículo 124, si puede venir por 3 minutos a la presidencia. Tiene la palabra la señora vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Gracias, señor presidente. Brevemente, cumpliendo con los 3 minutos de fundamentación del voto. En primer lugar, pensaba cuando venía hacia acá la importancia de la señal que este Senado de la República en estos momentos está dando, en un país donde nadie es más que nadie. En segundo lugar, tenía presente la situación de las víctimas que se animaron a denunciar, porque denunciaban a alguien con poder, un poder que generalmente siempre está cuando se habla de abusos. Porque hoy hablamos de un senador de la República, pero es un jefe o una jefa con un subordinado. Es alguien que tiene dinero para quien está pasando una situación de vulnerabilidad. Por eso, muchas veces decimos que cuando alguien habla o plantea un abuso, lo primero es no desacreditar a quien lo dice, sino escuchar con atención. Por eso es tan importante la señal que este Senado en estos tiempos de la República está dando. Está diciendo a aquel que está pasando una situación así, que aquí este Senado está mostrando que nadie es más que nadie, y que están todas las garantías de la institucionalidad de este país para hacer la denuncia y que se le crea. Por eso esto no tiene que ver solamente con la decisión que estamos tomando con dignidad desde el Senado de la República, que nos fortalece institucionalmente. Tiene que ver con un mensaje a la sociedad uruguaya toda. La doy desde aquí, desde la bancada de mi partido, un partido que peleó por los derechos y por la libertad, pero que también debe velar siempre por la institucionalidad. Por eso, como presidenta de esta Cámara, digo que este es un gran mensaje que estamos dando. De pronto no lo estamos dimensionando hoy, pero estamos marcando también que hay otra sociedad que nos está mandatando aquellos débiles que quieren iniciar un proceso para decir su verdad y la situación que está pasando, víctimas de su vulnerabilidad, que la institucionalidad en este país, fuerte, sana, da las garantías para que quien desee hacerlo, porque no es fácil pasar el periplo que una víctima tiene que pasar, recordando las aberraciones de las cuales fue víctima. Entonces, señor presidente, realmente creo que hoy, además de tomar la decisión que debíamos tomar, hemos dado un mensaje a la sociedad uruguaya toda y sinceramente creo que es el camino que debíamos recordar. Muchas gracias.